seres humanos. Tiene una antenita que apunta al corazón humano conforme late, capta las ondas electromagnéticas que produce el corazón humano, y de nuevo se le hicieron pruebas controladas en los laboratorios Sandía en el 98, y el Instituto Nacional de Justicia pidió que estudiaran sus componentes electrónicas, y resulta que son de adorno, no están conectadas a nada. Eso ahí me dio mucha risa. Les voy a hacer una confesión que nunca he hecho, pero cuando estaba en secundaria, en mi primera clase de física, yo hice un radar. Entonces el radar era una ruedita de masking tape que tenía alambre cruzado todo alrededor y una cajita con muchas componentes electrónicas. Tenía un amigo, tanto él como yo nos gustaba desarmar radios, y pusimos muchos pedazos ahí de transistores y resistencia y condensadores y un foquito. Y el radar, cuando la antena apuntaba a un metal, se prendía el foquito, y cuando apuntaba a otro lado o se atravesaba a uno de mis compañeros, se apagaba el foquito. Lo que se fundía. Bueno, a nadie le dijimos que además del foquito tenía un botón. Y entonces, mientras yo exponía el funcionamiento del aparato, mi amigo prendía y apagaba el botón conforme era adecuado. Bueno, parece que este DKL Lifeguard está basado en el mismo principio, tiene el mismo tipo de electrónica. No le digan a nadie mi confesión. Adelante. El mole es otro sucesor de estos. Por ejemplo, ahí están los nombres de los inventores. Roe es el mismo que había hecho el cuadro tracker del que les hablé. Bolton es el mismo que posteriormente hizo el GT200, McCormick es el que hizo posteriormente el AD651 que les mencioné hace rato. Esto es similar, tiene unas tarjetas, es programable, las tarjetas se ponen en un dispositivo que lo carga uno en el cinturón, y de nueva cuenta fracasó las pruebas doble ciego hechas en Sandia Labs. El Sniffex, pues es otro. Está basado, si los ven, de ver las fotos ven que es lo mismo, es una antena y una manija. Tiene un par de imanes adentro, supuestamente generan una carga magnética y tienen un cilindrito de bronce que reacciona con los óxidos que emiten los explosivos, creando una modulación específica del campo, detecta las interferencias entre el campo terrestre, entre los explosivos y los imanes que tiene el equipo, y de nueva cuenta fracasó en pruebas bien controladas. Adelante. Aquí hay un fragmento del reporte que hizo, en este caso lo hicieron la Marina de Estados Unidos. Entonces, en este reporte dice, traducido por mí, en la página 8 del reporte dice: no hay resistencia a influencias externas en la antena es extremadamente susceptible al bien conocido fenómeno llamado efecto ideomotor. Si el lugar ocupado por la sustancia se conoce de antemano, la probabilidad de que el dispositivo la identifique aumenta considerablemente, aun si el operador trata de ser objetivo y no afectar intencionalmente su movimiento. Sus conclusiones son que el Sniffex no funciona, el distribuidor nunca explicó por qué no funcionaba como lo anunciaban, y así es que recomiendan que ningún financiamiento adicional se le dé a ningún asunto que esté relacionado con el Sniffex. Recientemente en el New Scientist, una revista científica, salió un reporte con la historia del Sniffex, y terminan diciendo que hay muchos más dispositivos similares en el mercado, pero la revista no puede comentar de ella por problemas legales, por no meterse en problemas legales. Adelante. El AD651, es el que es el que denunció la BBC, del que les hablé hace rato. Es responsable de las muertes de personal militar británico, y el principio de funcionamiento lo han ido cambiando durante el tiempo. Era electroquímica, fue a la atracción electromagnética, resonancia nuclear cuadrupolar, atracción electrostática, cada día funciona de otra manera. Finalmente lo denunció la BBC, el fabricante fue arrestado, pero hasta donde sé se siguen vendiendo y se siguen usando. Adelante. Y hay muchos otros, ahí hay una lista de otros, todos están basados en el mismo principio. El último de esa lista, el Gopher, es el detector de pelotas de golf, y entonces le quiero agradecer a Andrés Tonini que tuvo la gentileza de darme uno. Entonces lo pueden ver, aquí está, se los voy a pasar. Tiene una antenita, tiene un mango, tiene una tarjeta, es programable, uno puede meter
y sacar la tarjeta. Y, por ejemplo, es un detector de senadores, está programado para detectar senadores. Y como ven, funciona a la perfección. Si quieren verlo, adentro no tiene absolutamente nada. Como ven, es muy inestable y si lo manejan se van a dar cuenta que parece que se mueve solo. Pero es como una ouija, ¿sí? Adelante. Y bueno, del que les quiero hablar en adelante, el más importante para nosotros ahorita es el GT200. Existen otras tecnologías, o sea, detectores moleculares, hay muchas maneras de detectar moléculas, ahí les menciono algunas que están basadas, por ejemplo, hay unas que están basadas en la quimioluminiscencia, hay detectores de captura electrónica, hay espectros de movilidad iónica, por favor. Ahí está la explicación de cada una de ellas. Entonces, aunque no seamos expertos, todos mis colegas que tienen un entrenamiento científico algo deben poder entender de ellas. Los detectores por quimioluminiscencia, mediante un proceso de pirólisis, producen óxidos de nitrógeno, los hacen reaccionar con ozono y eso produce un dióxido de nitrógeno, pero excitado, y al desexcitarse emite radiación infrarroja y detectan esa radiación infrarroja. El detector de captura electrónica detecta explosivos, las moléculas de los explosivos son muy electronegativas y entonces capturan electrones y evita que esos electrones lleguen a un ánodo y entonces midiendo corriente eléctrica uno puede saber si hay o no hay moléculas de esos explosivos. La espectrometría de movilidad iónica, ciertas moléculas son empujadas con un campo eléctrico en presencia de un gas, el gas frena esas moléculas dependiendo de su movilidad, entonces midiendo el tiempo que tardan en llegar a un ánodo colector, podemos saber de qué molécula se trata. Adelante. Este último, por ejemplo, pues tenemos ahí un diagrama, una explicación del funcionamiento del sistema. La siguiente, por favor. Está calibrado, aquí tenemos por ejemplo un espectro, qué voltaje genera, cuánto tiempo después de haber sido introducido a la cámara de este aparato, qué sustancia. Por ejemplo, los dióxidos de nitrógeno tardan un poquitito más de 14 milisegundos en llegar, es el piquito marcado en rojo. Los iones de cloro tardan un poquito menos de 14 milisegundos en llegar, y a la izquierda tienen el voltaje que genera cada una de estas sustancias. Adelante. Estos aparatos son bien conocidos, por ejemplo, el que les muestro aquí es un aparato de movilidad iónica que fabricó un colega mío en el Instituto de Ciencias Físicas en la UNAM en Cuernavaca. O sea, son aparatos que son sensatos, que existen. Adelante. Y existen versiones portátiles de estos aparatos, como podemos ver aquí, ¿no? Este es un equipo portátil que funciona. Hay toda una lista de recomendaciones de equipos basados donde se especifica qué principios tiene y si cumplen o no cumplen, qué tan sensibles son. Adelante. Y hay una serie de recomendaciones sobre cómo se deben usar estos aparatos. Entonces, lo más importante es que se tienen que calibrar. Uno tiene que saber que cuando no hay sustancia no debe detectar nada. Los aparatos tienen que estar limpios. Uno tiene que poder cuantificar la probabilidad de que detecte, cuál es su límite de detección, cuánta sustancia necesita uno para que el aparato detecte, cuál es la probabilidad de tener falsos negativos, lecturas donde dice que no hay, donde en realidad sí hay sustancia, cuál es la probabilidad de tener falsos positivos, que nos diga que sí hay cuando en realidad no hay. En fin, hay un montón de parámetros que uno tiene que poder calibrar. Adelante. Esa misma guía de donde tomé la información anterior la preparó el Instituto Nacional de Justicia en Estados Unidos y en la página 71 trae una advertencia, ahí les muestro una copia, dice: advertencia, no compren aparatos bogus, no sé cuál sería la mejor traducción, fraudulentos, aparatos de detección de explosivos fraudulentos. Y abajo trae toda una lista de recomendaciones. Por ejemplo, si suena demasiado bueno para ser verdad, quizás no sea verdad. Deben hacerse pruebas antes de realizar la compra, pues no hacerlo podría llevarnos a desperdiciar dinero y podrían arriesgarse vidas humanas. Existe nuevas formas de sahorismo, de varitas de Saori, basadas en efectos tales como discriminación de frecuencia molecular o inducción armónica.
Ninguna de estas pruebas ha creado dispositivos, ninguno de estos efectos ha creado dispositivos que hayan sido probados en pruebas científicas controladas del tipo doble ciego. El cuadro tracker es un ejemplo notable cuya venta hemos logrado detener. El cuadro tracker es es una versión del cuadro tracker, si vieron ahí trae la etiqueta, ¿no? Sospeche de dispositivos que detecten objetos pequeños a grandes distancias, sin fuentes de poder, con una varilla que se mesa casi horizontalmente, que se anuncie con testimonios de usuarios satisfechos, con pruebas aún en proceso, que requieran contacto humano para funcionar, que requieran largo entrenamiento y sean difíciles de usar, y ahí explica que eso permite al fabricante culpar al operador cuando hay fallas, que se basen en principios que los ingenieros y los científicos no puedan entender. Adelante. Entonces, bueno, en Cuernavaca, en Morelos, tenemos una academia, la Academia de Ciencias de Morelos, que tiene un proyecto de divulgación científica, tiene un acuerdo con un diario local, con la Unión de Morelos, donde cada semana publicamos algún artículo, los miembros de la comunidad, que algo tiene que ver con ciencia. Entonces, hace un año decidí que sería una muy buena oportunidad hacer un artículo de divulgación científica basado en esta. El título de mi artículo fue Magia, Ciencia, Salud y Seguridad Nacional. Hablo pues de todo lo que les he hablado hasta este momento, del concepto de la prueba doble ciego, de la necesidad de estadísticas para que una prueba sea válida, hablé del cuadro tracker, de la venta de los detectores en México y terminé concluyendo sobre el valor de la ciencia y el costo, lo que le cuesta al país no tener una cultura científica. Adelante. Ha habido otros artículos en la prensa, artículos críticos, y me quiero referir aquí al Milenio, que ha publicado 4 artículos escritos por Martín Bonfil, que está aquí presente, el Reforma, que publicó un artículo donde citó la opinión de Arturo Menchaca, aquí presente también, el Reforma del 16 de mayo me citó a mí, citó mi opinión, y el Universal del 30 de agosto, donde también mencionan mi opinión. En particular, el Reforma del 16 de mayo lo leyó un abogado que se puso en contacto conmigo y por lo tanto me involucró en un juicio que él estaba llevando donde se usó el GT200. Pues adelante. Entonces, a raíz de mi involucramiento en ese juicio, conseguí como documento oficial la ficha documental de operación del aparato GT200. Esto forma parte de las declaraciones que hacen todos los operadores cada vez que llevan a alguien, que presentan a alguien. Hacen una declaración e incluyen varias páginas, todas son idénticas, he visto varias, he visto alrededor de una decena de declaraciones y todas tienen un texto idéntico. Yo creo que este texto lo preparó la compañía misma y ellos nada más lo reproducen. Adelante. Entonces, lo que hice fue elaborar una crítica de esta ficha documental, una crítica técnica. Entonces les voy a leer mi conclusión después de haber revisado cuidadosamente esta ficha técnica del GT200. Entonces digo, la ficha documental de operación del GT200 incluida en los informes de los operadores del sistema de detección molecular GT200 versión 5 de 2007, fabricado en Inglaterra por la compañía Global Technical Limited, adolece de un gran número de errores conceptuales, de frases sin significado que usan lenguaje científico fuera de contexto. Las frases que sí tienen significado son falsas y describen la operación de un equipo que no es compatible con los conocimientos científicos contemporáneos. Por ello, se puede afirmar con certeza que el equipo no funciona como afirma la ficha documental. Además, existen fuertes dudas sustentadas en argumentos técnicos de que el equipo funcione de manera alguna para detectar las sustancias que pretende detectar, sea cual fuese su mecanismo de operación. Entonces, lo que dice la ficha técnica no describe cómo funciona. Si es que llegara a funcionar, lo cual es muy dudoso, tiene que estar basado en otro principio. Adelante. Aquí hay ejemplos de fragmentos de esa ficha técnica. Entonces, por ejemplo, se dice que emplea campos paramagnéticos y diamagnéticos característicos de su fuente. Los campos paramagnéticos y diamagnéticos no existen, existe nada más el campo magnético y una vez producido todos los campos magnéticos son iguales. Existen sustancias paramagnéticas y diamagnéticas. Pero los campos para y diamagnéticas de la sustancia tienden a oponerse y se encuentran en los ángulos derechos de cada una. O sea, la frase ni siquiera está bien redactada y eso del ángulo derecho de una sustancia es algo que no existe, no tiene significado alguno. Derecha o izquierda, pues depende del punto de vista, ¿no?
Existen comúnmente 2 ejes paramagnéticos en los ángulos derechos, pero algunas sustancias tienen más. Eso también es una afirmación que no tiene significado. El campo magnético es un vector, tiene una dirección. Las sustancias, típicamente los cristales, tienen 3 ejes principales, no tienen 2. Bueno, más adelante dice, la electricidad estática generada por el cuerpo es la fuente de poder para la tarjeta sensora. Entonces lo que hice fue un cálculo, con la poca información que tengo, de cuánta energía le puede proporcionar, cuánta energía electrostática le podría proporcionar el cuerpo humano a la tarjeta de uno de estos detectores. Según yo, a lo más le puede proporcionar 200 miliwatts, mientras que simplemente la energía, microwatts, la energía de rotación de la antena requiere del orden de 3 miliwatts, o sea, muchísimo más. El operador, simplemente por caminar, al ir caminando, si subimos y bajamos esto más de 1 centímetro, ya le estamos dando 30 miliwatts, le estamos dando mucha más energía mecánicamente por caminar, y simplemente si lo rotamos 5 grados para un lado o para el otro, generamos suficiente energía para que rote la antena. Entonces esto a mí me lleva a concluir que los operadores mueven la antena mecánicamente y lo hacen mediante el efecto ideomotor. Adelante. Otras cosas que dice, sí, bueno, el efecto idiomotor es algo que sí se ha investigado. Se sabe que la gente involuntariamente, cuando tiene una idea, eso puede generar un movimiento. Por ejemplo, si alguien nos dice, yo qué sé, la palabra izquierda y tenemos la mano en la mesa, movemos la mano a la izquierda. Es algo que se ha cuantificado. Sin darnos cuenta, sin sentirlo, sin estar conscientes de ello, la movemos. Eso se ha medido y se conoce desde mediados del siglo XIX. Otras cosas que dicen es que detecta nanogramos. La publicidad decía picogramos, pero la ficha técnica dice nanogramos, a distancias de 300 metros cuadrados. Cuadrados no es la medida usual de distancia. Para búsqueda general, cuando buscan varias sustancias a la vez, 700 metros cuando buscan una sustancia en tierra, 2000 metros en el mar y 5000 metros desde el aire. Entonces aquí es una estimación. Si tuviéramos 1 kilogramo del mejor ferromagneto que conocemos y nos colocamos a 10 metros, escogí 10 metros porque eso nos daría un círculo de 10 metros de radio, tiene un área cercana a los 300 metros cuadrados. El campo que produciría este imán sería 1000 veces más chico que el campo de la Tierra, que el campo magnético de la Tierra. Si fuera un diamagneto perfecto, como un superconductor, generaría un campo otras 10.000 veces menor. Si fuera un diamagneto común y corriente o un paramagneto, sería 100 millones de veces menor, que inicialmente era 1000 y ahora ya le aumentamos otros 100 millones. Si fuera un nanogramo, sería otro 1.000.000 de millones de veces menor, y si estuviéramos a 5000 metros, sería otros 100 millones de veces menor. O sea que en total, para detectar lo que supuestamente detecta, tendría que ser capaz de detectar campos magnéticos que fueran 10 a la 27 veces, son 1000 millones de millones de veces más chico que el campo magnético de la Tierra. Es imposible, o sea, mi conclusión es que es imposible que el llamado detector molecular GT200 funcione de manera alguna. Sin embargo, no es necesario ser experto para poder verificar si el mismo funciona o no. Quien no sea un físico profesional podría dudar de la exactitud de los argumentos expuestos arriba.